Más vale que no. Bueno, buenas tardes compañeras y compañeros. Agradecemos que vengan a participar de esta información tan actualizada hoy con este querido equipo de representación de los trabajadores, por Ramón y por Lorena, que llevan adelante este proceso que va a ser de mucha lucha, que se inicia en este momento, en donde estábamos evaluando si se iba a hacer realidad esta iniciativa, y lamentablemente va a ser de mucha lucha, y por eso bien de actualidad hoy tenemos al compañero y lo queremos aprovechar con todas las dudas que tengamos, y sabemos que estamos muy bien representados cuando hicimos estas elecciones con 400.000 voluntades respaldando al equipo de representación de los trabajadores. Mi nombre es Lorena Luján, soy integrante del equipo de representación de los trabajadores del EPS. Y además nosotros tenemos el equipo de representación donde el país lo tenemos regionalizado dentro del equipo, y a mí me toca tener la responsabilidad de la región este. Por eso es que algunos nos vemos caras conocidas, porque me toca estar cada vez que hay que hablar de seguridad social, vengo por acá y bueno, nos mantenemos en contacto también. Y además plantear de que bueno, estamos haciendo estas recorridas que hacemos siempre, pero ahora poniendo un poquito más de hincapié. Si bien hoy estamos en Maldonado, ahora estamos en Maldonado, estuvimos en el interior más profundo también de cada departamento, porque vemos la necesidad como equipo de representación de saber las realidades de cada trabajador y cada trabajadora, y de la gente en general, ¿no? Principalmente porque hemos notado que cada vez que nos vamos alejando un poquito más de la ciudad, vemos diferentes situaciones que nos preocupan, y que si nosotros no tenemos una cercanía es imposible saber de primera mano qué es lo que está sucediendo con trabajadores y trabajadoras, y que hay mucha desinformación, y que nosotros somos los responsables, y que tenemos que llevar la reforma de la seguridad social, la reforma de la previsión social, podamos defenderla, porque la mejor forma de defender es sabiendo lo que estamos defendiendo, ¿no? Porque no podemos salir a la calle si no sabemos de qué se trata. Entonces, estamos en esas instancias de arrimarnos un poquito más, de esto de cercanía que decíamos, y por eso nos van a ver que estos últimos meses y los que quedan por delante vamos a estar en el interior más profundo, y que bueno, que contamos también con compañeros y compañeras que armen este tipo de actividades, ¿no? De que podamos tener el ida y vuelta. Para nosotros es muy rico el poder tener los intercambios, porque nosotros podemos brindarle la información a ustedes, pero también lo que vamos a tener es de primera mano lo que ustedes piensan, y eso para nosotros es fundamental. También algo que hacía referencia recién mi compañero, y que no lo podemos dejar de pasar, que el pasado 28 de noviembre tuvimos elecciones de las representaciones sociales, donde también tuvimos una gran disputa, porque en las representaciones sociales se quiso poner como un tinte político, porque tuvimos un contrincante que pertenecía a un solo Uruguay, y que se politizó algo que era representaciones sociales, y que pudimos demostrar que la fuerza sindical está, vaya la redundancia, más fuerte que nunca, y que pudimos redoblar primero los esfuerzos y contar con muchos compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país, pero principalmente 434.304 voluntades que dijeron que a los trabajadores los representan trabajadores y trabajadoras. Y eso es fundamental para el movimiento sindical,
Pero también es fundamental para estos momentos, porque no es lo mismo, decíamos en esa campaña, ir a hablar de la reforma de la seguridad social con un respaldo bastante chico, se podría decir, que ir con un respaldo como vamos a ir ahora, que son 434.000 votos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Me gustaría, lo que pasa es que tuve una llamada ahí, pero me hubiese gustado saludarlos uno por uno. Vi que iban llegando, pensé que al final íbamos a hacer una ronda chica, pero terminó siendo una ronda bien. Cuando vi todas las sillas acomodadas, pensé, digo, bueno, acá vamos a ver cómo llenamos esto, pero así, vista así, parece que fuera mucho más todavía. A ver, esto que dice Lorena con respecto al método de trabajo del equipo, todo lo que hacemos posible porque hay un colectivo, porque hay un equipo. Una sola persona no podría hacer todo lo que hace el equipo de representación de los trabajadores. Por ejemplo, en este momento, Carlos Clavijo es mi suplente, Lorena es la segunda suplente en la lista para el directorio. Carlos está en una reunión con un sindicato de la salud privada. En esa reunión Carlos está con el sindicato que antes era del italiano, que se unió con el sindicato universal. Y está dando una charla de seguridad social. Hace un rato Carlos estuvo en una radio que la graban hoy y la pasan mañana, se llama El Mundo del Trabajo. Y anteriormente fue a una asamblea del Zunca, en la tarde. A una asamblea del Zunca, nos mandó la foto de lo que hizo ahí. Y nosotros con Lorena estuvimos todo el día acá, desde temprano, visitando medios de prensa. Estuvimos charlando con algunos compañeros, visitamos el BPS de Maldonado y el BPS de San Carlos. Fuimos a San Carlos y tuvimos contacto también con la prensa de San Carlos. Vinimos acá y como llegamos temprano hicimos mandado, pero no logramos encontrar lo que fuimos a buscar, porque teníamos ganas de comer torta frita. Pero bueno, y tuvimos una reunión muy importante al mediodía, un almuerzo de trabajo tuvimos. Porque había ahí en el complejo de los compañeros de salud pública un almuerzo con los trabajadores que trabajan ahí y con un grupo de compañeros de salud pública, y logramos compartir con ellos un almuerzo, y por supuesto que en esa mesa estuvimos hablando de los temas de seguridad social. Y los compañeros, la verdad, solidariamente nos invitaron y tuvimos ahí la posibilidad de compartir un rato lindo, que a veces es más distendido, pero que también sirve para estrechar los vínculos, para poder generar esa empatía con la gente, conversar más de forma un poco más libre sobre algunos temas y sobre algunas preocupaciones. Entonces creo que siempre hacemos un balance cuando nos vamos en el auto para Montevideo. Creo que el balance de hoy va a ser muy positivo, sabiendo que había dificultades para poder concretar esta reunión. La verdad que fue creo que yo quiero felicitar al sindicato por esta tarea y que asumió esta responsabilidad, porque lo hicimos casi con poco tiempo, no hubo mucho tiempo para la convocatoria. Además hicimos una imagen ayer que tenía un error de ortografía y tuvimos que hacerla de nuevo y salió hoy recién porque tuvimos un error en la imagen y las cosas hay que hacerlas bien y la corregimos. Bueno, eso generó algunas dificultades. Decimos estas cosas porque somos transparentes, decimos las cosas que nos pasan, que les puede pasar a cualquier otra organización. No estamos libres de ese tipo de contratiempos a veces, pero con poco tiempo creo que la reunión que tenemos aquí es muy importante. Y también es una jornada muy importante. Dentro de algún tiempo alguien
va a escribir de que en el día de hoy el presidente de la República hizo entrega del proyecto de un borrador del proyecto de ley al presidente del Frente Amplio. O sea, y ese día... Pero es un momento donde seguramente comienza una discusión que va a tener algún tipo de resultado, sea cual sea el resultado, o sea, puede ser la aprobación de una ley o puede ser la no aprobación de una ley, puede ser que esa ley sea de retroceso y que nos deje el desafío de ver cómo enfrentamos esa situación. Entonces hoy comienza una etapa que marca el comienzo de una discusión sobre el tema de la seguridad social a partir de un documento presentado por el gobierno. Nosotros le reclamamos al gobierno que presentara un documento porque el gobierno estaba hablando de la reforma pero no presentaba nada y ahora presentó un documento. En nuestro equipo lo está estudiando. Nosotros nos preparamos para esto. Nosotros sabíamos que esta semana se iba a presentar el documento, sospechábamos que se iba a presentar porque había rumores y nos preparamos, fuimos reuniéndonos varias veces para ver cómo nos íbamos a actuar frente a ese documento. Nosotros ya construimos una declaración pública que en estas horas se está ajustando, pero seguramente casi toda esa declaración va a quedar como ya la redactamos y habrá algún pequeño ajuste conocido el documento del gobierno. Nosotros hace días resolvimos que cuando se conociera, cuando nosotros tomáramos conocimiento, el compañero Hugo Bay se iba a poner a estudiar el documento. En una primera etapa iba a corregir esa declaración que ya redactamos. El presidente del PICNT en estas horas está convocando una conferencia de prensa para el lunes a las 11 de la mañana, donde se va a presentar esa declaración que estamos ajustando y donde va a ser la primera, digamos, opinión del movimiento sindical conocido este borrador. Y luego ya resolvimos que nos vamos a tomar un tiempo razonable para estudiar el documento y para presentar un informe ante el secretariado y la mesa representativa del PICNT. En el día de ayer nos reunimos con AEBU, nos reunimos con el Sindicato de la Seguridad Social, con Marcelo Abdala, el presidente del PICNT, y con Martín Pereira, que es el responsable de Seguridad Social en el secretariado del PICNT, y estuvimos intercambiando sobre la posible declaración, sobre la posible conferencia de prensa, y estuvimos también definiendo de que el segundo paso es un informe más profundo, más elaborado para el secretariado y para la mesa representativa, y que los trabajadores vamos a opinar con propiedad y con mucha rigurosidad técnica sobre esta propuesta. Queda un poco atrás todo el tiroteo mediático que hubo, donde había declaraciones. Los que conocían el proyecto hacían declaraciones pero no hablaban de su contenido. Y nosotros no conocíamos el proyecto y queríamos hablar del proyecto, pero teníamos que responderle a los diferentes actores que en estas horas y en estos días han hablado, como por ejemplo el presidente del Partido Nacional, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el presidente de la Comisión de Expertos, el doctor Julio María Sanguinetti, entre otros. Tuvimos que salir y tuvimos que empezar a generar algunos titulares para que no quedara en la opinión pública solamente una campana. Porque todas las salidas que hubo a partir de que la coalición de gobierno recibió el borrador hace 2 días, apuntaban a dar por bueno, digamos, este documento, y que es un documento que le va a hacer bien a la seguridad social, que es un documento que va a resolver los problemas de la seguridad social, los desafíos que tiene la seguridad social. Y nosotros entendemos que lo que hay que tener bien claro es si este documento perjudica a los trabajadores o no los perjudica. Creo que todo lo que sea para mejorar
los trabajadores vamos a estar de acuerdo, pero todas las cosas que sean para retroceder, todas las cosas que sean recortes en los derechos, en las prestaciones y en los beneficios de la seguridad social, van a encontrar a los trabajadores enfrentando esos intentos. Eso lo definimos ayer. Nosotros no vamos a salir apurados, no vamos a tomar el tiempo para opinar con la mayor madurez y la mayor responsabilidad posible, porque la coalición de gobierno elaboró esta propuesta y se tomó desde noviembre del año pasado hasta la semana pasada para elaborar este documento. Entonces, las organizaciones sociales y las organizaciones políticas no pueden responderle al documento del gobierno en un día, en 2 días, en una semana, cuando ellos se tomaron meses para poder elaborar este borrador de documento. Pero además, porque todavía no sabemos si hay acuerdo o no en la coalición de gobierno. Si no hay acuerdo en la coalición de gobierno, es muy difícil, a partir de esa realidad, que el Frente Amplio diga que va a apoyar una iniciativa del Partido Nacional cuando los socios del Partido Nacional no están de acuerdo con una propuesta que nos parece que los primeros, los que son mano en esto, son los partidos que hoy están gobernando. Y una vez que ellos estén de acuerdo, ahí me parece que tenemos que empezar a discutir las diferencias que puede haber con ese documento y las opiniones que nosotros tenemos sobre el futuro de la seguridad social. Creo que hay un momento, creo que el gobierno se apuró porque tendría que haber esperado a que los partidos de la coalición dieran el ok o dieran su opinión, y una vez que se pusieran de acuerdo en una redacción, que seguramente no va a ser esta, esa segunda versión era la que tenía que haber entregado en el día de hoy, y al PICNT y a otras organizaciones sociales. Porque ¿cuál es el riesgo que corremos? Que estemos estudiando un documento que dentro de 10 o 15 días no sea ese, sea otro, porque los propios socios de la coalición le hicieron cambios. Entonces de repente respondemos a un documento y después tenemos que responder a otro documento. Entonces estas cosas son las cosas que de alguna forma complejizan, complican la discusión de un tema tan importante como es el de la seguridad social. Sin duda que nosotros vamos a tener que redoblar la militancia. Eso también ya lo resolvimos. Con este desafío que tenemos que tener más cercanía con la gente, tenemos que tener más contacto con la gente, tenemos que escuchar a la gente, tenemos que informar a la gente. Y la semana pasada presentamos un plan de trabajo para visitar de aquí a fin de año 60 localidades del interior del país, incluyendo la zona metropolitana, pero también todos los departamentos del país, y no solamente las capitales departamentales, como decía Lorena, sino que en este segundo semestre vamos a ir al interior profundo. Vamos a ir a las localidades que están más lejos de la capital departamental. Les doy un ejemplo. La semana que viene, o mejor dicho, la primera semana de agosto, el primer fin de semana de agosto, vamos a ir a Bichadero, a Minas de Corrales, a Tranquera, y vamos a terminar en Rivera con una actividad central en ese departamento. Luego vamos a ir a Cerro Largo, a Melo, pero vamos, el día antes de la actividad central de Cerro Largo, vamos a visitar varias localidades en el camino hacia Melo. Luego vamos a ir a Río Branco y vamos también a visitar varias localidades en el camino hacia Río Branco. Vamos a ir a los pueblos que están entre Salto y Bella Unión. Vamos a Ebu, nos acaba de invitar para hacer una actividad importante en Piedras Coloradas, y vamos a sumarla, Billy, te digo porque Billy nos está ayudando en la organización de todas esas recorridas por el conocimiento que tiene
la distancia entre un lugar y otro, porque hay que, digamos, organizar muy bien esa recorrida, porque no nos tenemos que atrasar, porque si no llegamos tarde a la otra localidad y después llegamos tarde a la otra. Pero vamos a ir por la ruta 90 y vamos a visitar a varias localidades y vamos a hablar con esos vecinos, porque cada vez que nos alejamos de la capital del país, vemos que hay más necesidades, vemos que hay más reclamos, vemos que hay más desinformación. Pero cuando nos alejamos de las capitales departamentales pasa lo mismo y mucho más todavía la necesidad y mucho más los reclamos y mucho más la desinformación. Entonces, le daba algunos ejemplos, pero esas 60 localidades, por supuesto que están desparramadas por todo el país. Y estamos tratando de cumplir con ese plan de trabajo ¿para qué? Para hablar de la reforma de la seguridad social. Para decirle al vecino, a la vecina, al trabajador, a la trabajadora, al jubilado, al pensionista, de qué se trata esta reforma. Porque esta reforma tiene que ver con nuestro futuro. Esta reforma tiene que ver con los gurises jóvenes que ingresan al mercado de trabajo y que de repente están muy lejos de este tema porque piensan que se van a jubilar dentro de muchos años y no es una prioridad para ellos, pero lo que se resuelva ahora lo va a afectar a ellos. Nosotros tenemos que hablar de lo que están resolviendo ahora porque es muy importante para el futuro de cada uno de nosotros. Pensando no solamente individualmente, sino como colectivo, como familia, como compañero de trabajo. Porque de repente no nos toca en lo personal, pero le toca a un hijo, le toca a un hermano, le toca a un vecino, le toca a un compañero de trabajo. Y no importa a quién le toca ni cuándo le va a tocar. Porque también están planteando de que no empiece ahora la reforma, que empiece dentro de 5 años. Pero no importa cuándo empiece, porque se está resolviendo ahora. Y ahora hay que opinar sobre ese tema. Porque si resolvemos ahora, es ahora el momento en el que frenamos o apoyamos, es el momento en el que apoyamos o rechazamos esta propuesta. Porque dentro de 5 años, cuando se empiece a aplicar, no vamos a poder opinar. Es ahora que tenemos que opinar. Y yo escucho algunas cosas que me dejan preocupado. Por ejemplo, el doctor Saldain dice, no le vamos a rebajar la jubilación a la gente. Porque hoy una persona se retira con el 45% si tiene 30 años de trabajo y 60 de edad. Y nosotros vamos a seguir pagando ese 45%, pero a los 65 con 30. Y no es lo mismo. No es lo mismo tener 45% de tasa de reemplazo con 60 y 30 que tener el mismo 45% de tasa de reemplazo, pero trabajando 5 años más, 5 años después. Es cierto, sigue siendo el 45%, pero trabajando 65 años en lugar de 60. Hoy si una persona, digamos, posterga y se retira con 65 y 30, se va con un 50% de tasa de reemplazo. O sea, va aumentando eso, no, estoy haciendo memoria, pero puede ser que sea la persona si posterga hoy, por cada año que posterga, aumenta el porcentaje de la tasa de reemplazo. Ya hoy existe eso. Pero nos van a postergar la edad y van a dejar la misma tasa de reemplazo en lugar a los 60 a los 65. Nos rebajan la jubilación porque si una persona iba a cobrar desde los 60 a los 80, ahora va a cobrar desde los 65 a los 80. O sea que va a cobrar menos meses de jubilación. Y con la misma tasa de reemplazo, por lo tanto, vamos a cobrar menos desde que nos jubilemos hasta el último día de nuestra vida. Entonces, esto significa una rebaja para los futuros jubilados. Por otro lado, escucho hablar al ministro de Trabajo. Y el ministro de Trabajo dice que es horrible la situación de la caja militar, de la caja de profesionales y de la caja bancaria. Y se olvida
de hablar y de mencionar a la caja militar, que es mucho más grave que lo que pasa en la caja bancaria, que además lo que pasa en la caja bancaria ya estaba previsto, porque cuando se hizo la reforma del 2008, esta etapa de tensión desde el punto de vista económico y financiero de la caja bancaria ya estaba previsto, nada más que se agravó por la pandemia y se agravó por la reducción de trabajadores, sobre todo en la banca pública, a través de la reducción que hay de los puestos de trabajo, no reponiendo uno a uno a los trabajadores que se jubilan, sino con lo que OPP ordenó, que es que a cada 3 vacantes entra un funcionario. ¿Y eso cómo incide en la caja bancaria? Incide negativamente, porque ahora tiene menos cotizantes y tiene la misma cantidad o más de jubilados. Y por eso es que la caja bancaria, aunque ya estaba previsto que iba a tener esta tensión, se agudizó ese problema, pero dentro de unos años comienza a recuperarse y comienza a dar de superávit. Y esto lo han explicado los compañeros bancarios, y además la ley prevé algunas herramientas para poder mejorar la situación de la caja bancaria, como por ejemplo aumentar el impuesto que pagan por los activos bancarios las empresas del sistema financiero. Entonces, pero el ministro de Trabajo habla de la caja bancaria y de la caja profesional como urgencias, y no dice nada de la caja militar, que necesita 450 millones de asistencia financiera por año para pagar 52.000. Este es el CID. Hoy Ariel también se equivocó en un programa. Me quedó. La caja militar tiene 27.000 activos y 52.000 pasivos. O sea que por cada uno de los activos hay 2 que cobran prestaciones de seguridad social. En el BPS es al revés. En el BPS tenemos 2,5 de activos por cada jubilado. Si pasara lo que pasa en la caja militar en el BPS sería un escándalo. Pero parece que como es en la caja militar nadie se acuerda y nadie habla de esto. O sea que, por un lado, la rebaja de la jubilación, más allá de las declaraciones que dicen que no se rebaja. Por otro lado, las urgencias. Parece que la caja militar no es una urgencia y nosotros decimos que si lo que preocupa es el déficit, hay que mirar hacia la caja militar. Por otro lado, el doctor Julio María Sanguinetti dice que ahora la gente tiene más esperanza de vida, que la gente tiene más expectativa de vida, y como tiene más expectativa de vida tiene que trabajar más. Y creo que hace algo que fue muy infeliz, que fue muy inconveniente. Dijo, y si no, mírenme a mí, acá estoy. Sin hacer nada. Ahora, yo creo que, lo digo con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, el doctor Julio María Sanguinetti no se puede comparar con un trabajador rural, con una trabajadora doméstica, con un trabajador de la construcción, con una trabajadora de la salud, con un trabajador de la pesca, con un trabajador de un frigorífico. Seguramente esos trabajadores no tienen, y otros, no tienen la misma esperanza de vida que tiene un abogado que fue parlamentario, que fue ministro, que fue presidente de la República y que ahora es senador. Seguramente que las condiciones de vida, las condiciones de trabajo son muy diferentes a las oportunidades y a las condiciones en las que vivieron todos esos trabajadores. El doctor Sanguinetti no puede ponerse como ejemplo, pero no solamente por la edad,
sino porque la ley que está vigente hoy, se aprobó en su periodo de gobierno. Y quien ayudó a redactar la ley que hoy está vigente fue el doctor Rodolfo Salday, que hoy es presidente de la comisión de expertos y está ayudando en esta reforma que se quiere imponer. No tenemos ninguna duda de que lo que se propuso en el año 96, lo que se aprobó en el año 96, le hizo mucho daño a la seguridad social. Esa ley aumentó la cantidad de gente excluida, rebajó los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, endureció los requerimientos para acceder a la jubilación o a las prestaciones, incluso de discapacidad, y lo que hizo fue justamente hacer retroceder la seguridad social solidaria y lastimó la solidaridad con la creación del sistema o del régimen de capitalización individual administrado por la SAFAP. Entonces, el doctor Sanguinetti debería hacerse una autocrítica. ¿Por qué? Porque la reforma que aprobaron en el año 96 fue una reforma que trajo muchos de los problemas que hoy tiene la seguridad social. Nosotros tenemos que decir que solamente el 24% de los trabajadores se podía jubilar con el requerimiento de 35 años de trabajo, y tuvimos que bajarlo a 30 para que muchos trabajadores que tenían 31, 32, 33 años que no se podían jubilar, que se jubilaban recién a los 70 años, se pudieran jubilar con 60 y 30 o con 65 y 25. Entonces tenemos que tener claro, y bueno, por supuesto que 66 y 23, 67 y 21, 68 y 19, 69 y 17 y 70 y 15. Se hizo un abanico de posibilidades para que la gente mayor se pudiera jubilar. Esa ley que endureció los requerimientos dejó a muchas personas con discapacidad fuera del sistema. Por eso se flexibilizó el acceso a las prestaciones por discapacidad, aunque todavía tenemos que seguir trabajando en ese tema. Esa ley, además, había una tasa de reemplazo que era con 30 años y 60, la tasa de reemplazo era 65 y bajó a 50 la tasa de reemplazo. Y bueno, y la creación de la SAFAP implicó que la SAFAP hoy estén recibiendo del Banco de Previsión Social 3 millones de dólares por día, 69 millones de dólares por mes. Y además, si tomamos lo que el BPS le transfiere en un año, 1.150 millones de dólares por año reciben la SAFAP. Eso eran dineros públicos. Eso era parte de la recaudación del BPS que hoy está en manos de los privados. Y nosotros queremos eliminarlas. Pero en esta propuesta que anda circulando, se propone que las SAFAP tengan más mercado, más ganancias y el Estado tenga más pérdidas. Y haya más trabajadores perjudicados, porque ahora las SAFAP van a estar presentes en todas las cajas. Y extender el negocio de las SAFAP para todas las cajas, la verdad que es un disparate. Estas cosas son las cosas que se han dicho en los últimos días. El presidente del Partido Nacional también hizo declaraciones, recibido el proyecto, recibido el borrador. Y le pidió a la oposición, vamos a ver qué contesta la oposición, pero le pidió al Frente Amplio patriotismo, porque hay que votar esta ley sea como sea.
Pero yo creo que tenemos que recordar que en el periodo anterior, en el gobierno anterior, estuvo a consideración de todo el Parlamento una reforma de la caja militar. Y el Partido Nacional votó en contra de esa reforma. Y se caía de Maduro que había que hacer una reforma en la caja militar. Y como los votos fueron muy justos, esa reforma fue muy tímida. Y hoy siguen habiendo privilegios en la caja militar, y esos privilegios, por lo menos la información que tenemos nosotros, si se tocan con mucha timidez nuevamente. Entonces esta reforma propone que los trabajadores se retiren más tarde, que cobren menos jubilación. No se tocan los privilegios de la caja militar y se favorece a las AFAP para que ganen más dinero. Los trabajadores no estamos de acuerdo con esta propuesta. Igual, de todas maneras, estamos estudiando el borrador con detenimiento, con cuidado, sin apuro, para opinar con más detalle, con más elementos. Pero con la información que contamos, que todavía es una información primaria, tenemos que decir que va a ser una reforma de recorte, que va a ser una reforma que va a significar un retroceso para la seguridad social solidaria, y que vamos a tener que estar todos juntos y bien informados para enfrentar este proceso. Y eso quiere decir que vamos a tener que ir a cada junta departamental, para que las juntas departamentales le digan a los vecinos, con los que están más cerca, con los que se encuentran todos los días en la calle, que se cruzan cuando van a la plaza, cuando van a algún lugar donde se encuentran los vecinos de cada localidad, y esos ediles a sus vecinos, a veces amigos, a veces compañeros, a veces viejos conocidos, le van a tener que decir que están de acuerdo con esta reforma o que no están de acuerdo con esta reforma. Vamos a tener que ir a hablar con los diputados en cada departamento y le vamos a tener que preguntar qué van a votar el día que se ponga a consideración esta reforma. Y bueno, el PIT-CNT ya tiene en estas horas un plan de reuniones con las autoridades para pedirle también que le expliquen por qué se tiene que aumentar la edad de retiro legal. Hoy no hay ningún impedimento para que cualquiera de nosotros siga trabajando después de los 60 años. Pero si quiere, si puede y si lo dejan. Si quiere voluntariamente trabajar, porque quiere seguir trabajando. Si puede, porque a veces tenemos problemas de enfermedad y no podemos, aunque la voluntad diga que sí, a veces el cuerpo dice que no. Y a veces no quieren que trabajemos hasta los 65 años, porque los empresarios, a ver, acá recién vino un compañero y me dijo que tenía 64. Pregúntenle a ver si algún empresario le da trabajo. Entonces, el tema de esperar hasta los 65 años para jubilarnos no quiere decir que vamos a trabajar hasta los 65 años. Porque lo puedo hacer voluntariamente, a veces no puedo por problemas de salud, y otras veces la cultura del empresariado no quiere que trabaje hasta los 65 años. Entonces no es cierto que como vivimos más vamos a trabajar más. Como vivimos más nos proponen que nos jubilemos más tarde, pero no nos aseguran que trabajemos hasta los 65 años. No hay nadie que nos garantice que los trabajadores mayores de 60 años van a tener estabilidad laboral.
Quizá ustedes conocen, pero yo conozco, quizá ustedes también, que hay empresas que le dan una partida de dinero a los trabajadores para que renuncien a su trabajo a los 60 años. Quizás algunos de ustedes que han estado en varias luchas han enfrentado reestructuras donde a los mayores de 60 años no quedan en esas reestructuras. A los que tienen muchos años en la empresa, que tienen antigüedad, que han logrado tener una categoría a partir de su trayectoria en la empresa, los despiden y contratan nuevos trabajadores en la categoría de ingreso de menor salario, para achicar los costos laborales. ¿O no hemos visto esa historia? ¿Y quién me asegura que aumentando la edad hasta los 65 años va a cambiar la cultura del empresariado y le va a garantizar a los trabajadores trabajar hasta los 65 años? Ven a ese criollo rodeado, rodeado. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad, ni ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Ven a los indios formar el escuadrón y afrontar los morenos el corazón. Y afrontar los morenos el corazón. De fogón en fogón se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad, ni ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también.